Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Yo por mi parte estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que de verdad creo que los va a dejar sin aliento. Y no lo digo a la ligera, justo como lo anticipa nuestro título, Ande y Kerem, aniversario romántico en París. Si han escuchado bien, nos vamos de viaje directamente a París, la ciudad del amor por excelencia, para celebrar el aniversario de una de las parejas más adorables, carismáticas y queridas que conocemos, Ande y Kerem. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sienten una conexión especial con su historia, admiran su química innegable y se inspiran en todo lo que representan juntos. Y seamos sinceros, ¿hay algún lugar en el mundo más perfecto para un aniversario que París? Es casi una pregunta retórica, ¿verdad? Así que por favor prepárense para ser transportados, para ser envueltos en un mundo de romance puro, de detalles exquisitos que te hacen suspirar y de momentos que sin duda te robarán el aliento. Si por alguna casualidad del destino aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación, denle a ese botón de suscribir que ven por ahí, ese que nos ayuda tanto a crecer, y no olviden activar esa pequeña campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, cada uno preparado con la mayor dedicación. Nos encanta de verdad sentir su presencia aquí y su compañía en cada aventura que decidimos compartir. Y ahora, sin más preámbulos, sin más demoras, vamos a sumergirnos de lleno en esta escapada parisina, en este viaje mágico que Ande y Kerem prepararon con tanto esmero para celebrar su amor. Imaginen esto por un instante, la icónica Torre Eiffel brillando con una luz dorada e intensa en la oscuridad de la noche, las miles de luces centelleando como estrellas caídas del cielo, un aire fresco, casi tangible, cargado de romance que envuelve cada rincón. Así, con esta imagen grabada en la mente, comienza nuestra cautivadora historia. Ande y Kerem, unidos por esa complicidad tan especial que los caracteriza, esa mirada que lo dice todo, decidieron sorprenderse mutuamente con un viaje de ensueño a la capital francesa para conmemorar su aniversario. Y no se trataba de un viaje cualquiera, no, esto era algo mucho más profundo, un plan lleno de sorpresas, de detalles meticulosamente pensados que hablaban de su amor profundo, de la conexión única e insustituible que comparten. Desde el preciso instante en que sus pies tocaron tierra en París, la magia, esa magia parisina tan particular, se hizo presente palpable. Ande, siempre destacando por su increíble atención al detalle, había orquestado una bienvenida que dejó a Kerem completamente sin palabras, un momento que él jamás olvidará. Lo primero que nos encontramos, lo que nos transporta directamente a su experiencia, es el hotel donde eligieron alojarse. Y permítanme decirles, no es un hotel cualquiera ni mucho menos. Optaron por un encantador boutique hotel, un refugio de elegancia y discreción, escondido en el corazón vibrante de Saint-Germain-des-Prés, un barrio que respira arte, que se nutre de literatura y que, por supuesto, es sinónimo de romance. Las habitaciones eran, sin exagerar, una maravilla arquitectónica y decorativa. Combinaban a la perfección esa elegancia parisina clásica, atemporal, con toques modernos que las hacían increíblemente acogedoras y funcionales. Piensen en telas suntuosas, muebles antiguos cuidadosamente restaurados que contaban historias, y unas vistas panorámicas que te invitaban, casi te rogaban, a quedarte para siempre, a no querer irte nunca. Al entrar, Kerem se encontró de frente con un ramo exuberante de sus flores favoritas, esas que él conoce tan bien, acompañado de una nota escrita a mano por Ande. En ella se desplegaban palabras de amor, recuerdos íntimos de su tiempo juntos, momentos compartidos que atesoran. Era el inicio perfecto, un gesto simple en apariencia, pero tan cargado de significado, tan profundamente personal, que ya nos adelantaba muchísimo sobre la solidez y la belleza de su relación. Y Kerem no se quedó atrás en absoluto en esta hermosa competencia de sorpresas y detalles. Él, con esa chispa de alegría y diversión que tanto lo define, había organizado una cena privada en un pequeño bistró tradicional, uno de esos rincones auténticos que parecen sacados directamente de una película francesa de antaño. Imaginen por un momento, velas parpadeantes creando un ambiente íntimo, música suave y melódica flotando en el aire, y un menú degustación que prometía desvelar los sabores más exquisitos y refinados de la cocina francesa. Pero la sorpresa, la gran sorpresa, no terminó ahí. Durante esa cena mágica, Kerem sacó un pequeño y elegante cofre. Dentro no había joyas deslumbrantes ni diamantes carísimos, sino algo infinitamente más valioso para ellos, un anillo perso.
Nalizado grabado con la fecha exacta de su aniversario y una pequeña frase, un código secreto, que solo ellos dos entienden, un guiño a su mundo interior. Ver la reacción de Andy en ese instante, sus ojos iluminándose de pura emoción, de felicidad desbordante, es uno de esos momentos que te recuerdan, te reafirman, porque el amor verdadero, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo. Al día siguiente la aventura parisina continuó desplegándose, capa tras capa de romanticismo y descubrimiento. Andy había planeado una experiencia inolvidable, un paseo en barco por el majestuoso río Sena. Y no cualquier paseo, sino un crucero privado, diseñado para ser vivido al atardecer, ese momento del día en que París se viste de gala. Imaginen deslizarse suavemente sobre el agua, mientras el sol se despide tiñendo el cielo de una paleta de colores espectacular, tonos naranjas, rosas y púrpuras que se funden, y los monumentos icónicos de París comienzan a iluminarse uno a uno, creando un espectáculo visual incomparable. Desde la cubierta del barco tenían una vista privilegiada de la imponente Catedral de Notre Dame, del inigualable Museo del Louvre y, por supuesto, de la siempre deslumbrante Torre Eiffel. Era un paisaje de ensueño digno de una postal, y ellos, cogidos de la mano, simplemente flotando, disfrutando del momento, de la compañía del otro, del amor que los rodeaba y emanaba de cada rincón. Andy, con ese toque tan personal que la caracteriza, le había preparado a Kerem una playlist especial, con todas las canciones que han marcado su relación, sus momentos importantes. Y mientras navegaban, esas melodías flotaban en el aire, envolviéndolos, creando una atmósfera aún más mágica y emotiva. Por supuesto, una visita a París, una celebración de amor en esta ciudad, no estaría completa sin un paseo por las encantadoras y bohemias calles de Montmartre. Se perdieron deliciosamente por sus callejuelas empedradas, visitaron la impresionante Basílica del Sacré-Cœur, y se permitieron un momento de pausa en una acogedora terraza, disfrutando de un café caliente y unos croissants recién hechos. Fue allí, en medio de ese ambiente inspirador, donde un artista callejero los invitó a posar para un retrato rápido. El resultado fue sencillamente encantador, una instantánea de su amor, capturada en el tiempo, un recuerdo tangible y precioso de su aventura parisina. Andy y Kerem, con su naturalidad innata, esa que tanto admiramos, se rieron, se abrazaron y posaron con una gracia que parecía la de modelos profesionales, pero la verdad es que es su amor, esa conexión genuina, lo que realmente los hace brillar y los convierte en los protagonistas de cualquier escena. Otro de los momentos que nos dejó suspirando, conmovidos por tanta ternura, fue la visita a un jardín secreto. Un lugar especial, escondido detrás de un antiguo muro de piedra, alejado del bullicio turístico y de las multitudes. Andy, con su espíritu explorador y su dedicación, había investigado y encontrado este oasis de paz, lleno de flores vibrantes, fuentes murmurantes y bancos discretos perfectos para la intimidad. Era un remanso de tranquilidad, un espacio idílico para conversar, para rememorar sus inicios, para soñar juntos con el futuro que les espera. Se sentaron uno al lado del otro, compartieron confidencias, se miraron a los ojos y simplemente disfrutaron de la serenidad del lugar, reforzando, día a día, esa conexión profunda y especial que los une de manera tan inquebrantable. Y la comida parisina. No todo fue cenas románticas a la luz de las velas, aunque esas fueron maravillosas. También se permitieron, y nosotros nos alegramos por ellos, darse el gusto de probar las delicias callejeras de París. Imaginen la escena: crepes cremosos, macarons delicados, éclairs irresistibles. Se imaginan a Andy y Kerem riendo a carcajadas mientras se manchan un poco los labios con chocolate, compartiendo un dulce y disfrutando de las pequeñas cosas, de esos placeres sencillos que hacen la vida tan excepcionalmente especial. Esa espontaneidad, esa alegría contagiosa de vivir y de disfrutar cada instante, es una de las cualidades que más admiramos de ellos. Pero más allá de los lugares icónicos, de las cenas perfectamente planeadas, de los regalos pensados con tanto cariño, lo que realmente convierte este aniversario en París en una experiencia verdaderamente inolvidable es la forma en que se miran, la forma en que se escuchan con atención plena, la forma en que se apoyan incondicionalmente. París, con su atmósfera mágica y romántica, fue el escenario perfecto para que reafirmaran su amor, para que crearan nuevos recuerdos que atesorarán para siempre, para que se dieran cuenta, una vez más, de que después de todo este tiempo juntos, la chispa, esa llama inicial, sigue más viva que nunca, brillando con una intensidad sorprendente. Vimos a Andy admirar la fuerza y la dulzura que emana de Kerem, y a Kerem rendirse completamente. Cautivado ante la inteligencia aguda y la calidez reconfortante de Andy.
Uno de los momentos más tiernos y conmovedores de toda la escapada fue cuando Kerem sorprendió a Ande con un paseo nocturno por los maravillosos jardines de las Tullerías. Imaginen el escenario, los jardines iluminados por cientos de pequeñas luces parpadeantes, creando un ambiente de cuento de hadas, de ensueño. Se detuvieron frente a una de las fuentes y Kerem, con el corazón rebosante, le dedicó unas palabras de amor profundas y sinceras, recordándole cada uno de los momentos que habían vivido juntos desde el principio, desde aquel primer encuentro hasta el presente. Ande, visiblemente emocionada hasta las lágrimas, respondió a sus palabras con un abrazo apretado, sellando ese instante perfecto con un beso cargado de promesa, de amor eterno y de un futuro brillante. La planificación de Ande y Kerem no se limitó solo a las grandes sorpresas, a los momentos impactantes. También incluyeron pequeños detalles, gestos íntimos que, aunque sutiles, marcaron una diferencia enorme y demostraron la profundidad de su conexión. Por ejemplo, dejaron notas de amor escondidas en lugares inesperados, para que el otro las encontrara a lo largo del día, como pequeños tesoros escondidos. Una nota dentro de un libro que estaban leyendo juntos, otra cuidadosamente colocada en el bolsillo de una chaqueta, o una más, pegada en el espejo del baño, para que fuera lo primero que vieran al despertar. Estos gestos, tan íntimos, tan personales, son los verdaderos cimientos que construyen una relación sólida, duradera y rebosante de amor. También se permitieron, y esto es fundamental en cualquier relación, un día de total relajación y espontaneidad. Se levantaron sin un plan fijo en mente, sin presiones, sin expectativas. Simplemente decidieron caminar sin rumbo por las calles de París, dejándose llevar por el encanto de la ciudad, descubriendo tiendas de antigüedades llenas de historia, galerías de arte escondidas y parques encantadores que invitaban a la calma. A veces, como bien lo demostraron Ande y Kerem, los mejores recuerdos, los más auténticos, se crean cuando te dejas llevar por el momento, cuando la vida te sorprende sin filtros ni planes preestablecidos. Ellos lo entendieron a la perfección, y se permitieron disfrutar de esa libertad en una ciudad tan inspiradora y mágica como París. Imaginemos también la cantidad de fotos y vídeos que seguramente habrán capturado durante esta escapada. No solo para compartir con nosotros sus seguidores, sino, lo más importante, para atesorar en su memoria, como testimonios de este capítulo tan especial de su vida. Cada rincón de París es un escenario perfecto para una fotografía, pero las imágenes de Ande y Kerem, con sus sonrisas genuinas, su complicidad palpable y su amor evidente, son las que realmente llegan al corazón, las que te conmueven. Vimos algunas de esas imágenes y la verdad es que transmiten una felicidad pura, una alegría contagiosa que te hace sonreír sin darte cuenta. Y para culminar esta escapada parisina de manera espectacular, Kerem había reservado una última sorpresa, una experiencia interactiva y deliciosa, una clase de cocina privada. Allí tuvieron la oportunidad de aprender a preparar algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía francesa, de la mano de chefs experimentados. ¿Se imaginan la escena? Ande y Kerem con delantales puestos, riendo, compartiendo miradas cómplices y trabajando juntos en la cocina, creando algo delicioso para disfrutar después. Fue una experiencia divertida e interactiva, que les permitió aprender algo nuevo juntos, fortaleciendo aún más su vínculo y su conexión. En resumen, la celebración del aniversario de Ande y Kerem en París fue, sin lugar a dudas, un reflejo perfecto de su relación. Una hermosa y armoniosa mezcla de romance puro, de aventura emocionante, de detalles pensados con amor y una dedicación infinita, y sobre todo, de un amor profundo, genuino y duradero. Desde las sorpresas cuidadosamente planeadas hasta los momentos más espontáneos y sencillos, cada instante estuvo impregnado de la magia inconfundible de la ciudad del amor y de la fuerza inquebrantable de su conexión. Nos han demostrado una vez más, que no importa cuántos años pasen, cuantos desafíos enfrenten, el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, de reinventarse y de crear momentos inolvidables que enriquecen la vida. Han redefinido para muchos de nosotros lo que significa un aniversario verdaderamente romántico, convirtiéndolo en una experiencia que nutre el alma, fortalece el corazón y deja una huella imborrable. Así que, ¿qué les pareció este viaje por el aniversario de Ande y Kerem en París? Espero de todo corazón que les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado de cada momento y cada detalle. Ha sido un verdadero placer, un honor, poder compartir esta experiencia tan especial con todos ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en cada vídeo, por su tiempo y por ser parte fundamental de nuestra maravillosa comunidad. Ahora me encantaría saber su opinión, dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó de esta escapada parisina.
¿Cuál fue la sorpresa que más les impactó? ¿O qué detalle les pareció el más tierno y romántico? Me encanta leer sus opiniones, sus reacciones y saber qué les resuena más. Y si este vídeo les hizo suspirar, les sacó una sonrisa sincera, o simplemente les inspiró de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, para que ellos también puedan disfrutar de este romance parisino, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más emociones. Adiós.